Buenas noches, bienvenidos un día más, abierto por vacaciones, con esta cabecera comarcal de todos esos símbolos veraniegos que tenemos. Comenzamos un día más, ya saben, esta temporada donde, como siempre, ofrecemos entrevistas, reportajes con toda la información que tenemos ya preparada y que ocurre durante estas fechas. Siempre decimos que no hay el nivel informativo que tenemos durante el resto del año, hay mucha gente de vacaciones, la información pues en general pues se separa un poco, pero sí que es verdad que también nos da tiempo para conversar más distendidamente con nuestros invitados y para hacer también reportajes que no tenemos la oportunidad de hacer en otras épocas del año y que ya estamos preparando. Hoy además un día importante, el día de Santiago Apóstol. Hoy es miércoles 25 de julio, día del patrón de nuestro país, de España, y día del patrón de nuestra pedanía más importante, de Iso, que además a la hora que están viendo este programa prácticamente se están realizando la procesión en su honor. Ahí hay un equipo también de televisión allí y podremos verlo, esa procesión, en las próximas horas. Nosotros vamos a presentarles a nuestro primer invitado, que de esto que estamos diciendo y de muchas otras cosas sabe bastante y además nos lo va a explicar, yo creo que con bastante detalle. Él es Emiliano Martínez, cronista oficial de GIN. Emiliano, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos. Una vez más. Otro año más, porque bueno, te solemos invitar en verano, te solemos invitar en alguna época, por ejemplo con la Virgen del Rosario también, has venido mucho y bueno, pues lo que estamos diciendo, ¿no? El cambio, la evolución que se va haciendo a lo largo de los años, las ciudades, las pedanías, estábamos hablando y ahora hablaremos también un poco de todo eso, y temas que tenemos de actualidad que muchas veces dicen que la historia se repite, el tema del agua, bueno, aquí yo no sé, tú como cronista oficial, todo lo que has vivido, en primer lugar, Emiliano, ¿cómo ves la situación actual de la sociedad en general, por hacer ahí a grosso modo? Pues hombre, hoy el nivel de vida que tenemos, no solamente en Allín, sino en general en toda España y en todo el mundo, es muy distinto, ¿qué te voy a decir? Pues del que yo viví en mi niñez. Viví los tristes años de la guerra, los más difíciles aún de la posguerra, cuando el bloquearon a España y allí nos quedamos por lo que se cogía de aquí de producción nacional. Hasta ya la primera que arrancó fue la mujer de Perón, la Evita, que fue la primera que ayudó a España. Argentina, de la Argentina, sí, pues con la cantidad de toneladas de trigo que nos mandó para acá. Los cobró, indudablemente, pero es que antes nadie daba nada, aunque se los quisieran pagar. Y ya rompió el fuego y allí se mitigó un poco ya el hambre que se estaba padeciendo en España. Te estoy hablando pues de los años 40, en fin, en la década esa, 40, 42, 43, años muy difíciles, donde a lo mejor si podía cenar gente que no estaba muy sobrados, y si tenías un tomate ya cenabas, picabas el tomate con un chorroncito de aceite y alguna oliva, una aceituna negra, que de esas no faltaba, y ya estaba la cena de la noche esa. Pero en fin, gracias a Dios superamos todo aquello y hoy pues la gente joven se ríen. Cuando les hablas de esto así, se ríen. Yo, mis nietos y demás. Lo ven muy lejos. Lo ven, joder, como diciendo, joder, el abuelo, qué exagerado. Digo, ojalá y no lo paséis, no se lo deseo a nadie. Y si hay alguien de mi edad o de aquella época, pues efectivamente podrán ratificarlo, que no son invenciones. Sí, muchas veces nos decís los mayores a los jóvenes que muchas veces nosotros no lo entendemos, pero de esa época es, por ejemplo, la tradición de guardar, siempre guardar por si pasa algo que nosotros muchas veces decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues claro. si pasa cualquier catástrofe o los seguros de vida, por ejemplo, que en esa época empezaron también porque había, como decimos, epidemias, había por guerra, hambre y era muy fácil que las familias pues se quedaran, pues eso, con un miembro que se quedaba en el camino más bien de joven. Te quería preguntar, Emiliano, por aquí hay muchos temas de actualidad que han cambiado y que han ido evolucionando, pero que también se han sufrido a lo largo de los años y que muchos, gente mayor, nos dice que a lo mejor de otra forma, con la experiencia que se hacía antes, se podría tratar de otra forma. Por ejemplo, estamos viviendo ahora también, no en España, afortunadamente toquemos madera, pero sí, por ejemplo, estamos viendo la situación en Grecia o en otros países, por ejemplo, con los incendios otra vez este año, el año pasado le tocó a Portugal. El viernes, este mismo viernes, se cumple un año del incendio de Yeste, llevamos también 6-7 años del incendio de los Donceles,
Y muchos mayores nos dicen el monte, es que el monte tiene que estar limpio en invierno. Antes estaban los esparteros que limpiaban el monte, el ganado que iba. ¿De eso os acordáis? Eso era un trabajo, Sí, un trabajo que para el medio ambiente era muy bueno. El monte como entonces era el esparto, porque fue por eso el limpiar de pinos todos los montes de por aquí, no dejaron ni uno, como decía aquel. Pero claro, el esparto estaba dando entonces mucho dinero y era hacer al monte auténticas cavas alrededor de donde había una tocha, cavar, quitar que romeros, hinojos que hubiera alrededor, limpiarlo. Y eso ya no prendía. Eso ya no, claro, eso ya no prendía, pero entonces el esparto tiraba. Y claro, pues tú date cuenta que era, pues, fue la zona de más apogeo en allí, con aquello, porque la fibra del cáñamo, que antiguamente se cultivaba mucho, era cuando aún figuran en escrituras antiguas y todo eso, tantas taullas de tierra cañamera, o en esta parcela, en fin. El esparto desplazó al cáñamo, entonces no había tampoco importación de yute. Y tenías que, por ejemplo, el esparto estaba intervenido oficialmente. ¿Y qué te voy a decir? Pues el precio del esparto, pues venía, me parece que estaba fijado en 46 pesetas el quintal. El quintal, esa sí. medida que a qué equivale. Quintal castellano, 46 kilos. Quintal métrico, 100. Ajá. Bueno, pues aquí se hablaba de quintal castellano. y lógicamente estaba, me acuerdo que era el precio, a 46 pesetas el quintal. Normalmente yo me creo que no había ningún esparto, ninguna zona de aquí, de productora de esparto, que se vendiera el quintal a menos de 100 pesetas. Y entonces esa diferencia de 46, que era el precio oficial, a 100, se pagaba en lo que hoy podríamos decir negro. Sí. Se pagaba, tú llegabas, hacías el contrato de venta del esparto por ese año, y ¿cuánto calculas? Pues hay 3.000 quintales, o 2.000, en fin, lo que fueran. Calculabas, pues el precio son tanto. Y la diferencia son tanto. Esa diferencia, ya sabes que había que llevarla allí en billetes en el mismo momento de firmar el contrato. Tú lo firmabas por el precio oficial, que es el que quedaba aplazado hasta el final de la operación, y luego pues cobrabas el otro. Bueno. Habían aquellos muchas martingalas. Yo me acuerdo de un caso que hubo muy célebre, que había la gente porque hacían ya los contratos sin quien se preocupaba, iba a algún abogado o gente entendía el contrato de esto. Y otros que a lo mejor no eran tan confiados, pues por ahorrarse lo que pudiera pagar el gestor, o sea, lo que pudiera cobrar el gestor o el abogado que fuera, y llegaban y, bueno, pues nada, el esparto no se podrá, se terminará de pagar antes de retirar el último camión. Y claro, había gente que el último camión de esparto se le quedaba allí en el bancal. O en la tendía, que era el nombre suyo. Retiraban todo lo demás y lo que calculaban que podía ser un camión más, allí se quedaba. Pues al juzgado, pues llegabas al juzgado y decías, no sé, aquí está allí, le queda allí esparto, sí señor, allí habrá un camión o 2 camiones a lo mejor, pues entonces no puedo reclamar nada. Claro. Eso ya eran las triquiñuelas que entonces sí. Fíjate que te estoy escuchando, Emiliano, y supongo que a mí y a muchos de mi generación, o más jóvenes incluso, nos queda muy lejos y nos resulta muy curioso hablar eso porque lo vemos tan lejano y tan extraño en nuestros tiempos, pero fíjate por lo que decimos que la historia da vueltas, que ahora mismo, ya en las grandes capitales, yo supongo que en Ellín también se hará un llamamiento dentro de poco, ya se está haciendo otra vez llamamiento a los artesanos, porque como sabes, las bolsas de plástico ya se están cobrando y en cuestión de meses se van a prohibir en toda España y volvemos a necesitar el yute, el cáñamo, el esparto para hacer cestas, para comprar como antiguamente, comprar el pan con una cesta de esparto, de cáñamo, de lo que sea, volvemos otra vez a necesitar lo que ya no existe. Yo me acuerdo que, y esto es la gente mayor como yo y algunos más jóvenes, cuando se exportaba esparto sin industrializar. Entonces, no te autorizaban la venta del esparto así como no estuviera ya con algún tipo de industria, ya transformado.
Y claro, pues le buscaron la vuelta de mí. ¿Qué cogía? Que había que hacer esparto por esparto, hacerle su nudo. Lo que hacía su nudo, ya estaba. Ese ya se podía mandar a Alemania, a Rusia, donde fuera. Esa era la manufacturación que se hacía. Y había mucha gente, pues, los chiquillos y todo eso, que en las casas se llevaban a lo mejor gavillas de esparto y luego, pues, cuando ya lo tenías hecho eso, a llevarla, ya está aquí. Y te pagaban a lo mejor a 2 o 3 céntimos el nudo, o sea, cada espartico, ya, y esa era la manufactura que se hacía. Hubo mucha gente que desaprovecharon aquellas fechas. Otros, pues en fin, sí supieron darle otro enfoque, como fue cuando nació la yutera. Lo único que habían eran las fábricas de picar esparto, que eran las picadoras que entonces decían. Aquello era fatal, el ruido de los mazos, pim pam, pim pam, pim pam, y estar allí sentado, allí y cambiando, metiendo el manojo de esparto y dándole la vuelta. Muchos accidentes, desgraciadamente, pues hubo muchas mujeres que perdieron allí las manos, los dedos o lo que fuera, porque claro, cualquier descuido de eso, ¡pum!, te cascaba un mazo de aquello y allí se quedaba la mano o los dedos que te hubiera cogido. Pero en fin, eso era lo que había. Y hoy si vuelve, seguramente a lo mejor se haga de otra forma, pero... Pues hombre, hoy está industrializado todo volver a aprender y hay otras formas. Pero yo quizás no descarto el que pueda venir otra vez a hacer esas clases de industrias más perfeccionados, con más, todo como hay ahora, más adelantos y demás. Y como dice el Cántaro, las ciencias se adelantan, que es una barbaridad. Con prevención de riesgos laborales para evitar accidentes como había antes, que no había los medios que hay ahora. Pues lógicamente. Ajá. Pero, en fin, el esparto parellín entonces fue una solución. Para mí fue un error. Nunca me agradó que limpiaran los montes de pinos, porque Hellín estaba rodeado de pinos, aunque llamamos ahora el Cerro El Pino, que me parece que hay uno, no sé si hay uno o no, pero estaba todo rodeado de pinos. ¿Qué pasaba con el pino? El esparto no tiraba. Arrancar los pinos, pues venga, arrancar los pinos, precisamente bajo el mandato del mejor alcalde que dice la historia que tiene allí, que fue don Juan Martínez Parra. Empezó el ayuntamiento por limpiar todos sus montes y detrás del ayuntamiento, pues claro, los particulares, arrancar los pinos y entonces pues a las atochas, ahí con una azada, cavarlo aquello, si había un tomillo al lado, quitar el tomillo, quitar el romero, para que aquello tirara. Bueno, pues el esparto que ya veremos si vuelve algún material. Tenemos que tener sustitutivo ahora mismo del plástico, de la bolsa de plástico, y antiguamente pues era el esparto, y no estaría mal que volviera esa manufactura del esparto a nuestra ciudad, porque además va a tener mucha utilidad. El esparto, que también, además, como medio de transporte, vamos a cambiar de tema, pero bueno, está relacionado porque el tren antes era esencial para la vida comercial de Hellín. Y fíjate, Emiliano, lo que estamos viviendo ahora mismo con el tren, cada vez tenemos menos trenes. Nosotros, se lo anticipamos ya a los espectadores, mañana estamos citados, vamos a acudir al Camarillas porque el delegado del Gobierno en Murcia va a hacer una visita oficial a esas obras de la variante del Camarillas que están a punto de terminar, donde bueno, pues se va a facilitar el trayecto, ¿no?, entre Albacete, entre Madrid y Murcia, Cartagena, se va a reducir en 30-40 minutos, no va a hacer el giro por Agramón, Calasparra, que se van a quedar, eso sí es verdad, algo incomunicados, pero sí que es verdad que nos queda la duda de qué va a pasar con ese tren. El anterior ministro decía que ya no le interesa las paradas de pasajeros en Hellín, Cieza, en esta zona, que con el AVE por Alicante va a ser todo pasajeros y aquí se lo van a quedar mercancías. Claro, nos estamos tirando de los pelos, Emiliano, porque nos quedamos sin tren en Hellín, con lo importante que ha sido. Sí, así es. Pero, en fin, también lo impone. ¿Qué ocurre? Y eso lo sabes tú. Antes, pues el que tenía que ir a médicos, a Albacete, a Madrid, a Murcia, el tren. Hoy, con la cantidad de coches, pues totalmente ese transporte se ha quedado eliminado. Quien más, quien menos, tiene en su casa su coche, o lo tiene el hijo, o el lleno, en fin, lo que sea, que tengo cita en Albacete para el hospital, día y hora, una hora antes estoy aquí a recogerlo usted. Sales arreando y fuera. Y entonces, pues claro, todo eso influye en las compañías de transporte, en el tren, en las líneas de autobuses, porque hay que ver antes
la cantidad de viajeros cuando estaban aquí, pues qué te voy a decir, pues el coche de las minas que para en la posada de Antonio Valenciano, y allí paraba también el avión, que yo cuando decía así del avión, había gente que decía, muchacho, pues es que en allí no había avión, y el avión era el coche de Gina Jumilla, que le decían el avión. Porque iba rápido. Iba rápido. Y entonces, pues qué, no, yo mañana voy a coger el avión. Y cuando decía así, alguien que no sabía esto, pues muchachos, pues es que aquí para, mira un avión así. Aquí hay un avión directo de Gina Jumilla, pero por la carretera. En fin. Y gracias a Dios, quizás a lo mejor volvamos a acordarnos de la vida de hace 60, 80 años. Porque fácil. Ahora ya, en allí no es el caso, pero en grandes ciudades el transporte vuelve de nuevo, por lo que decimos que vuelve a la historia, se está prohibiendo ya la circulación de los coches, claro. Y se está promocionando pues el taxi, bueno, el transporte público, la bicicleta, tranvía, bicicleta, sí. Pues como se hacía antes, ¿no? Que es que la contaminación es tremenda, claro, en muchas ciudades ya. Así es. Por lo que decíamos, el tren que va a dejar incomunicadas a muchas aldeas, que es verdad, hay que decir, por ejemplo, Garamón ya hace mucho tiempo que no tiene parada, Las Minas todavía más, Calasparra sí que tiene y Calasparra sí que lo va a notar, aunque creo que también van a pedir una línea, por ejemplo, para no quedar comunicados del noroeste de Murcia. Y lo que decíamos antes también es que esas zonas antes estaban muy pobladas, hablábamos, Emiliano, de que eran incluso pedanías, o sea, estaba la estación de Las Minas, que estaba diferenciada de Las Minas, estaba el Camarillas. Pero si había, yo me acuerdo que había en Las Minas, no sé ahora mismo la población que hay, o sea, los habitantes que hay en la pedanía. Recuerdo cuando llegó a tener más de 5.000 habitantes en la pedanía de Las Minas. 5.000 habitantes. 5.000 habitantes. Habían comercios de comestibles, pues habían 10 y pico, 10 o 12 que habían de comercios de todo eso. O sea que tenía, casi se abastecía allí mismo en Las Minas, con el comercio que ellos tenían y la producción de arroz, habichuelas, en fin, de todo lo que había, pues claro, todas las tierras de regadío eran de varias cosechas al año, que no era coger la cebada y ya esperarnos al mes de octubre a volver a sembrar la nueva y eso, era coger los cereales, cebada y trigo, automáticamente a labrar aquello, a embalsar y ya con todo enlagunado metía ya los pares de vacas, a labrar aquello y a sembrar el arroz. Y a vivir todo el pueblo. Y a vivir todo el pueblo. Bueno, todo el pueblo, porque ahora tenemos Las Minas, pero ahí existía, el Maestro ahora no es pedanía, era pedanía. Camarillas sí, también iba a ser pedanía. También a ver, sí. Tabizna. También, conocí al, ¿qué te voy a decir? El pedáneo de Tabizna lo conocí, uno de los pedáneos. Del pedáneo de Camarillas, que era Rafael el Calasparreño, también lo conocí. O sea, ya tenemos 12 pedanías, hemos llegado a tener cerca de 20. Sí, sí. Y en fin. El Elche también, pues, ¿no? También era pedanía. Y Tabizna. O sea que es que vivía gente allí, que no es que decir, oye, es que ahora pues normalmente al meterse ya los tractores, al mecanizarse el campo, automáticamente descendió ya la población de las pedanías. Porque claro, ya había mucha gente que en vez de vivir allí en Elche, pues se vivían aquí allí. Tenían allí sus cocheras con sus tractores o lo que fuera, y con su cochecico cogían, pues me voy para Las Minas. Al llegar allí lo dejaban, cogían el tractor a labrar y hacer todas las sesiones que fueran. Y claro, pues eso entonces las pedanías se tuvieron que perder población, pues porque ya quedaron algunas reducidas a la nada. Bueno, algunas desaparecieron, como era el caso de Camarillas, que le inundó totalmente allí el pantano. Ahora queda el poblado, pero bueno, no tenía nada que ver. Sí, pero aquello no tenía nada que ver. Estaba el poblado al lado, que era lo de las casas altas que llamábamos, que tenía el camino de entrada. Yo muchas veces tenía que ir y yo no tenía coche ni tenía una bicicleta. Echaba la bicicleta aquí en la estación, en el tren, en el ómnibus, me bajaban a Gramón con la bicicleta al hombro, al mismo pasar ya lo de la estación, montaba la bicicleta que tapín. Y al llegar al río, pues ya no me atrevía a pasar
un puente de esos, de madera, que había 2 palos con unas tablas, porque digo, aquí no tengo ganas de darme el baño esta mañana. Eso era para los valientes, ¿eh? Pues me bajaba, cogía la bicicleta al hombro, cruzaba el río y al cruzarlo, otra vez a darle para bajar, pues allí a los Almadenes, que era donde terminaba la finca allí de esta señora, el estrecho de los Almadenes, Sí. que es donde está ahora la presa precisamente del embalse, del pantano. Sí. Pues allí, a los Almadenes, terminaban las fincas de esta gente. Y había veces, porque era la costumbre de cuando tenías cantidades jornaleros, por ejemplo, estaba con la escarda del arroz, venían incluso obreros valencianos, porque aquí ni todo el mundo sabía escardarlo, pues claro, hay que conocer muy bien la planta, cuando tienen a lo mejor un palmo o poco más, para no arrancar la planta del arroz y arrancar lo que es mijo, la mijera. Y si te metía alguien al fanfoquero, empezabas a arrancar y arrancabas a lo mejor arroz y dejabas el mijo allí porque estaba más desarrollado. Pero en fin. Tradiciones que se mantenían y que se mantenían, eran parte de la subsistencia entonces, de un pueblo. claro, era aquello, sí. De un pueblo, de varios pueblos, sí. Hablábamos del tren, de la importancia que tenían estaciones como Agramón, las minas. Sí, que la hoy mina Minateda. están totalmente en fin. Minateda. Tres estaciones que tenemos totalmente en desuso. Paraba el tren, y vamos, no todos, porque, por ejemplo, los correos, normalmente de la noche, en algunos nos hacían en las estaciones, ¿cómo le llamaban? Apeaderos. Eran los apeaderos, que estaban por aquí, pues te voy a decir, Navajuelos, que más arriba de Teberra, Los Hitos, y allí había el apeadero de Los Hitos, estaba hecho por un gallinero que tenía la finca allí en Los Hitos, y el hombre, pues para ir y venir, pues iba en el tren. Cuando él iba en el tren, el maquinista ya en la estación, que en Navajuelos hay que parar, pues se paraba, se bajaba el hombre ya. Cuando bajaba, pues avisaban también con la esa que en Navajuelos hay, o en Los Hitos, y entonces, y eran los apeaderos que llamaban, precisamente que se hacían, los costeaban, o por lo menos ayudaban los propietarios de las fincas que habían allí. Eso hoy en día es impensable, que Eso se es pueda impensable, parar que puedas tú bajo parar demanda. a decir, esta es la finca de fulanico, de don fulano, allí tienen que parar 2 minutos. Aún existe la estación de Navajuelos, ¿eh? La gente va por la autovía, se puede ver claro, perfectamente. va por allí, Y aún hay un jefe de estación todavía ahí. Sí, hombre, claro. Pedanías antiguas, la importancia del tren y bueno, como decimos, mañana tenemos cita importante, a ver qué nos cuentan, también desde la delegación del gobierno en Murcia. Y tenemos también el agua, que esta temporada queremos hacer algo especial a nuestro río, al río Mundo. Queremos hacer una serie de reportajes por todo el cauce del río, desde que nace en el Chorros, el río Mundo, hasta que desemboca en la confluencia en las minas con el río Segura, esa desembocadura que tiene, lógicamente desemboca esa afluente del Segura. Pero eso sí que no ha cambiado. La vida siempre ha estado cerca del río, de nuestro río, del río Mundo, es donde están los núcleos de población. El agua ha llevado vida, donde decía. Y me acuerdo cuando hablaban con los follones, sabéis que había hasta recientemente aún muchas discusiones y muchas por cuestión del agua. Sí. Es que allí está, primero cogemos nuestra agua. Y claro, cuando dependes de unos organismos, como es por ejemplo la Confederación Hidrográfica del Segura, que es la que organiza pues, todo lo que es la cuenca, entonces tú, aunque a ti te fastidie de ver de agua que pasa por tus tierras y que no la puedas tocar nada más que en determinadas fechas, es decir, bueno, usted tiene derecho a riego cada 10 días, tiene usted tantas horas de agua, que tiene usted aquí su presa, que la puede usted coger, pero pasado eso, olvídese usted ya del agua. Y claro, había mucha gente que entonces decía, no, vamos a subir, hay que subir y romper las compuertas. Digo, en cuanto se rompan las compuertas, has terminado de regar. Claro. Porque allí en la misma presa te la van a guiar toda ya para abajo y tú vas a ver el canal de Tabina o el canal de Tederche, que lo vas a ver llenos hasta arriba, pero las vas a ver pasar. Y entonces el sistema de vamos a romper las compuertas para coger nuestra agua, digo, cuando las rompas, allá terminas de coger agua.
Los localismos, ¿no? Que hablamos Sí, muchas sí, veces hombre, lo difícil que hombre, es. yo sé que era, y la verdad fastidiaba. Yo no tenía tierra por ahí ni nada de eso. Y me daba de que ver de tierras de aquí nuestras se quedaran sin regar para que fueran. Dice, es que estaban en Orihuela. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues van a Orihuela. Pero claro, el caudal del río normalmente sí se afora y se sabe el caudal que lleva, los metros cúbicos. Y habían fechas que había pues, agua para tomar y tirar y que se llenaran 50 embalses que hubiera. No existían los trasvases, el trasvase del Tajo Segura no Claro, existía. dado aquello dio mucho que hablar y mucho follón, incluida por mucha gente de aquí de allí a las manifestaciones para que no hubiera trasvase. Y yo me acuerdo que un presidente del trasvase Tajo Segura, don José Joaquín García Hielo, vivía en Abarán. Y claro, el hombre decía, dice, válgame Dios, cuando había juntas en la Confederación del Segura, la comunidad de regantes de Martínez Parras tenía un representante en la Confederación. Yo estuve bastantes años trabajando en horas extras, ¿sabes?, en la comunidad de regantes. Y cuando había reuniones del pleno de la Confederación que asistían pues, todas las comunidades de regantes que estaban integradas, pues estaba la de allí. Y más de un año pues bajábamos con el presidente y secretario, en fin, los que eran pues 3 o 4 miembros de la Junta Directiva a la reunión de la Confederación. Y me acuerdo de este señor de Abarán, don José Joaquín García Hielo, decía, yo a los de allí os voy a decir una cosa, que tengáis cuidado con quién bajáis, que a quién mandáis cuando hay reuniones en la Confederación de todas las comunidades regantes. Dice, porque claro, dice, no hace mucho venía un señor de allí, de la Martínez Parras. Bueno, nosotros, que no haya trasvase. Dice, y no se dan cuenta que si no hay trasvases, se os acaba el agua, porque vas a tener la justica. Claro. Que tiene. Cuando hay trasvase y hay cantidad de agua, pues tú levantas un tablacho o una compuerta y si en vez de entrar los 100 litros que te corresponde, te entran 200, pues riegas mejor. Claro, nosotros somos cuenca del Segura. Claro, somos cuenca del Segura. Está la cuenca del Tajo que tiene sus intereses y nosotros que somos del Segura. Los suyos, sí. Eso es demasiado. Para bien y para mal compartimos la cuenca con el resto de... No podías decir, pero había gente de Cerrados de Mollera, no, vamos y rompemos las compuertas. Digo, rompes las compuertas y ya no te las reparan y ya no puedes tú tener agua. Pero en fin. Bueno, Emiliano, antes de terminar te quería preguntar también que muchas veces nos pregunta la gente por la calle y nos dice, oye, cuando habléis con Emiliano, le preguntáis si hacéis algún... Gracias por lo que se acuerda del viejo este. Por el cronista, bueno, nos dicen por el cronista, Emiliano el cronista. Bueno. A la gente le gusta saberlo, porque claro, Ellín ha perdido población, ha ido perdiendo natalidad, sí. como Ellín y como el resto, de ciudades, no es Ellín solo, y más en zonas rurales. Pero bueno, nos dicen que nos recuerden cuando Ellín era tan importante, tenía tanta población, cuando se le dio el título de ciudad. Háblanos un poco, dinos fecha, que a la gente le gusta escuchar eso, no sé si por melancolía, pero bueno, le gusta escuchar. El título de ciudad, ya sabes que fue en el año 98, 1898, o sea, no, nada. 100 y pico años. Sí, y en fin, pues fue labor de una gallinera que estaba casada con don José Franco Rodríguez, en la época cuando él fue alcalde de Madrid. Que tiene una calle en su honor. Tiene su calle, Franco Rodríguez, en Madrid, además una calle bien, de movimiento, que no es ningún rinconcito. Yo la conozco y he estado allí muchas veces, la calle Franco Rodríguez. Y entonces, pues, la mujer, que era hija de don Tesifonte Gallego, te van sonando a lo mejor algún nombre de eso, claro. Por supuesto. Pues en fin, con el marido hay que conseguir que Ellín lo hagan ciudad. Y hasta que lo consiguieron y lo declararon por ciudad. Y, ¿Qué rey fue? ¿Qué rey estaba en esa época? Pues estaba, vamos a ver, Alfonso XIII. Alfonso XIII ya, ¿no? Era menor de edad, todo esto porque sabes que Alfonso XII murió de tuberculosis. O sea, que el título de ciudad lo firmó ya Alfonso XIII.
no me acuerdo quién estaba entonces de primer ministro, porque Alfonso XIII entonces era un chiquillo, y estaba la célebre reina que dice que María Cristina me quiere gobernar, que era cantada que entonces decía. Y entonces, pues, mientras él fue menor de edad, la reina madre pues era la que tuvo como regente de España. Ya. 120 años justo. Pues sí. Este año se Sí, cumpliría, sí, ¿no? sí, Cuando cumplamos 125 algo habrá que hacer Pues también. algo habrá que hacer también, sí. Bueno, pues Emiliano, siempre es un placer hablar contigo. Y a mí pues me agrada también que os acordéis alguna vez, y si algo le queda a alguien por ahí de lo que ha oído, pues bien, y si no, pues otra vez lo irá. Pues te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas estado aquí con nosotros y que hayas departido, como siempre haces. Encantado de venir. Gracias a vosotros también, una vez más. Emiliano Martínez, que nos habla siempre pues, con esa inquietud, con esa experiencia y bueno, le hablamos también siempre con ese respeto por lo que decimos muchas veces de los cambios en el lenguaje, que mucha gente a lo mejor se pregunta de por qué nos hablamos de tú en las entrevistas. Esto, bueno, pues es algo de la televisión moderna y además muchas veces con los invitados le hablamos y ya casi sale, háblame de tú. Esto fíjate que hace muchos años era impensable, había que hablar de usted, pero bueno, por lo que decimos, el respeto no se pierde, aunque las normas de cortesía sí que es verdad que van evolucionando también. Antes se hablaba de vos y luego de usted y ahora, bueno, pues el usted es verdad que se va perdiendo, pero nunca hay que perder el respeto hacia los mayores y sobre todo a la gente que sabe y que ha hecho mucho por nuestra ciudad. Nosotros continuamos con el programa de hoy y vamos a tener más invitados aquí, ya nos están esperando. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos.